Sí, Romeo Peña, veo que tenemos la mano levantada. Bueno, bueno. La sección estudiantil ISA de la Universidad Don Bosco les saluda cordialmente y agradecen desde ya su participación en este webinar titulado Servosistemas en la industria de manufactura, el cual es impartido por el ingeniero Francisco Bertrán, quien es ingeniero en mecatrónica, gerente del Departamento de Ingeniería y apasionado por la mejora continua. Posee experiencia liderando el talento humano de ingenieros y técnicos en el análisis de nuevas tecnologías y desarrollo de productos para solucionar necesidades reales de la industria regional y coordinación para la dirección de proyectos industriales de automatización. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención de nuestro ponente con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Después de la formación tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Sin embargo, pueden escribirlas en el chat durante el desarrollo de la actividad. Adelante, ingeniero. Puede iniciar. Un gusto a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Beltrán, como comentaban Rodrigo, ingeniero en mecatrónica, y pues ahora vamos a hablar un poco de un área bastante importante en el área de automatización industrial, y pues vamos a comenzar. Bueno, el contenido de ahora vamos a abarcar 6 puntos bastante generales, aunque muy importantes en el ámbito de los herbosistemas en la industria, bueno, en la industria salvadoreña de manufactura. Vamos a comenzar con los conceptos básicos de un servosistema, o sea, son aproximadamente 6 conceptos básicos para entender y comprender cómo se selecciona un equipo o qué es lo que me tiene que importar a mí como ingeniero, no solamente ingeniero mecatrónico, eléctrico, electrónico ni mecánico, sino que también un ingeniero que esté a cargo de un área, en este caso de la manufactura, ¿verdad? Entonces, para poder entender con mayor detalle los conceptos en los que nosotros como ingenieros de servicios nos encontramos día a día. Luego hablar un poco de la configuración básica, prácticamente elementos que conforman un servosistema. Hablar un poco de la historia de los servosistemas, más que todo cómo comenzaron y cómo fue el proceso de desarrollo de este tipo de tecnologías y en qué consisten. De ahí vamos a hablar, ya vamos a entrar un poco en materia hablando de las principales aplicaciones de la industria. Luego vamos a hablar un poco de los resultados como que fueron esperados, o sea, ventajas y también desventajas de ocupar estos equipos. Y al final, oportunidades, o sea, poder tener la capacidad de saber cómo incluir un servosistema en en la parte de la industria, de una manufactura. Entonces, es bien importante tomar estos 6 puntos. Voy a comenzar un poco y tal vez gente que trabaja conmigo sabe que es un poco, me gusta ocupar frases con respecto a la industria y comenzar con una de ellas, de unas palabras del vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Yascagua América. Prácticamente él está encargado del desarrollo de nuevas tecnologías de una de las marcas que yo represento, y lejos de la parte comercial, sí me importa mucho y darle concepto a esto porque también a nosotros nos impulsa como ingenieros a buscar ese mismo fin, que en este caso que se habla de que la experiencia de la calidad de Yaskawa comienza en el diseño del producto. Quitemos la palabra Yaskawa por el momento y dejémoslo
como la calidad de un producto, de una manufactura, de una producción, comienza con el diseño del sistema, lo que significa que empezamos por escuchar al cliente y entender cómo debe ser el producto, qué requiere y por qué. En este caso, preguntarnos como ingenieros, como ingeniero a cargo de un proceso, decir, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué necesito cambiar en mi línea de producción para producir más, para producir mejor, para mejorar la calidad, para evitar problemas en la parte de mantenimiento? Y con estas palabras nosotros podemos dar un concepto un poco más amplio de por qué se fabricaron estos equipos y que una empresa tan importante y que muchas empresas a nivel mundial decidieron escuchar la necesidad de la industria. Al final, el objetivo de la presentación, por lo menos de mi parte, es que ustedes conozcan la historia de la tecnología para un servosistema y ustedes puedan entender el funcionamiento a grandes rasgos y de forma muy general y desarrollar la capacidad de encontrar aplicaciones que sumen a la mejora continua en un proceso industrial que ustedes pueden estar observando. Hablamos de que muchos de nosotros por el momento pueden ser que se encuentren estudiando, algunos estén trabajando, algunos estén haciendo las dos cosas y pues el día de mañana ustedes van a necesitar encontrar esta mejora. Y espero que esta ponencia pues abra la oportunidad de que ustedes se pongan a pensar si es necesario y que ustedes tengan la posibilidad de decir, ok, esto necesita un sistema servo. ¿Por qué y para qué? Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que es los conceptos básicos. Vamos a hablar, como les comentaba, de 6 puntos muy importantes. Y también hago un recalco bastante importante en la palabra del torque y de la palabra inercia. Sé que va a ser un poco tedioso, realmente no quiero hacer una clase de física o de mecánica básica, pero sí es bien importante y espero que al final de la presentación entiendan por qué me detuve a explicarles estos conceptos. El primer concepto es la palabra torque, que hablamos de que la capacidad que tiene un cuerpo, que tiene un elemento físico, en girar sobre un punto de pivote con una fuerza aplicada en base a una distancia. Ahí podemos ver la imagen de una llave que está queriendo atornillar o desatornillar un perno, una tuerca, un tornillo, y que tiene una distancia, que es la distancia en este caso, de la herramienta, y una fuerza aplicada en uno de los extremos. Eso a nosotros nos genera un movimiento rotacional con respecto al punto de la tuerca. Entonces nosotros estamos convirtiendo una fuerza, por así decirlo, lineal a un esfuerzo o a una fuerza rotacional que se convierte en un momento de torsión. Este concepto aparece en la placa de la mayoría de servomotores como Newton metros. Entonces, dependiendo de esa capacidad mecánica que yo tengo, voy a poder saber si ese servo me va a servir para lo que yo lo ando buscando o si ya está puesto en la máquina, saber cuánta fuerza es que el diseñador de la máquina ha aplicado o ha calculado. Luego tenemos la potencia, que es la rapidez con la que se realiza un trabajo, o sea, un evento, una tarea, etcétera. Ahí un poco sacado de Paint la imagen, pero sí realmente fue la única que yo pude observar y me pareció bastante bien, porque tenemos de que, imagínense el caso hipotético de esos 3 casos, del leopardo, chita o como el gato que ustedes quisieran ponerle, ¿verdad? El felino que ustedes quisieran ponerle, un humano y una tortuga. Digamos que los 3 tienen la capacidad de mover una carga mecánica. Los dos pueden, en las 3 ocasiones se pueden mover de la misma manera, pero qué tan rápido lo va a hacer cada uno de ellos. Entonces, eso es lo más importante y relacionado con el torque. Entonces, hablamos de que qué tan rápido podría aplicar un servomotor la fuerza disponible que él tiene. O sea, qué tan rápido lo vamos a hacer. Y de esto de qué me sirve. Y eso es por lo que se crearon los servosistemas. Cuando tener una respuesta mecánica eficiente y muy rápida,
podemos saber de que un cuerpo va a ser, que necesita una fuerza, va a ser movido por medio de un servomotor y qué tanto tiempo lo quiero hacer tan rápido. También, para terminar más que todos los aspectos físicos, voy a hablar primero de la inercia, que es prácticamente la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. O sea, prácticamente la fuerza o el evento necesario, el trabajo necesario que necesita un cuerpo para empezar a moverse, o viceversa, si ya se está moviendo para poder frenarse. Entonces, en este caso, como les comento, implica mucho la forma de la carga mecánica, y también importa mucho las dimensiones y la forma, el peso. No es lo mismo tener, como aparece en la imagen, un rollo de plástico, por así decirlo, pero pónganle un rollo de tela, un rollo de cartón, un rollo de algún material que se enrolla por medio de un tubo. No es lo mismo tenerlo con un diámetro de 2 metros a tenerlo con un diámetro de 30 centímetros. La masa va aumentando o va disminuyendo dependiendo del diámetro, y la forma como tal también va cambiando. Entonces, necesitamos equipos que se adapten a ese tipo de cambios y que tengan la capacidad de moverlo. Luego pasamos ya entrando un poco en materia de automatización, o ya entrando a la parte eh, de sistemas eléctricos, electrónicos. Hablamos de un lazo cerrado, que prácticamente es un mecanismo de autocorrección. O sea que se refiere que un equipo tiene la capacidad para monitorear o revisar la variable que el mismo equipo está controlando en un proceso, y automáticamente tener una retroalimentación y decir, necesito un valor 10 y estoy dando un valor 9. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar 1, el controlador lo entiende, ejecuta ese proceso, recibe ese proceso, en este caso el motor, y la retroalimentación dice, ok, ya estoy en 10. Y si este valor cambia, él va ajustando. Prácticamente es parecido o básicamente la estructura de un PID. Luego tenemos dos variables muy importantes también al momento de la selección de un equipo. Hablamos de un encoder, bueno, de la familia de los encoders, o un encoder incremental o un encoder absoluto. En este caso, el encoder prácticamente es un sensor que va inmerso en un servosistema, que prácticamente está un disco girando a la misma velocidad que está girando el eje del servomotor. Entonces, dependiendo de la calidad del encoder, nosotros podemos tener una tecnología incremental, que básicamente es un disco de luz. Es un disco de luz que tiene puntos, pulsos, en este caso en la industria se llaman pulsos, que podemos saber si está siendo contabilizado un pulso, y estos me pueden decir a qué velocidad puedo ir. Con la cantidad de pulsos que yo puedo tener en un periodo de tiempo, en un segundo, en un minuto, yo puedo saber qué tan rápido va el eje del servo. Entonces, y se basa en prácticamente en una tecnología óptica. Un haz de luz pasa por partes de lentes para estabilizar el rayo de luz, y luego del otro lado están sensores que están captando ese rayo de luz. Entonces, el encoder incremental es un generador de pulsos. O sea, si yo empiezo a girar el servo, él me va a entregar un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, y él solo me va a estar entregando. Y que indique, estos servos incrementales pueden indicar cuánto se ha movido y la dirección en la que se mueve, si va para adelante o si va para atrás. En la parte del encoder absoluto, tenemos básicamente que este se basa en la tecnología también del encoder incremental. Lo único que cambia es que el diseño del disco es diferente. Tenemos la misma fuente de luz, tenemos la misma parte óptica y tenemos el mismo sensor, solamente que el disco me muestra una codificación. Esta codificación va cambiando con respecto al proveedor, a la tecnología que tenga el proveedor a la mano.
Entonces, la diferencia es que con esta codificación yo puedo saber exactamente la posición de mi eje del servo, del motor. En este caso yo puedo saber si he dado un cuarto de vuelta, si yo he dado la mitad de la vuelta. Y ustedes me dirán, con el encoder incremental yo también puedo saber si estoy a la mitad, a un cuarto. Pero ¿qué pasa si ustedes están contando, si 1000 pulsos es una vuelta y ustedes dieron 500, saben que están a la mitad? Pero ¿qué pasa cuando se va la luz y ustedes encienden nuevamente el sistema? El encoder incremental, él solamente sabe que está en un pulso, en una ranura del disco de encoder. En cambio, el encoder absoluto sabe que está a un cuarto de vuelta o a la mitad de la vuelta. Entonces, esa es la mayor diferencia entre ellos. Igual, solamente si ustedes tienen alguna duda con estos términos que acabo de decir, pues pueden ponerlo en el chat para poder responderlos al final. Con respecto al segundo punto general de la presentación, hablamos de una configuración básica, de un servosistema convencional. El servomotor industrial es un accionador físico-eléctrico que sirve para controlar con precisión la posición, fuerza y velocidad del eje de movimiento del motor, de la carga que yo estoy controlando con mi motor. La configuración, ya en la parte industrial de automatización, podemos prácticamente tener esta configuración, que es una interfaz, un controlador o un PLC, un servopack, servoamplificador o amplificador y un servomotor. En este caso, la interfaz no necesariamente tiene que ser una pantalla. Yo pongo una pantalla táctil porque realmente está teniendo bastante auge esta tecnología. Nosotros somos proveedores de ciertas tecnologías y sabemos de que está tomando cada vez más auge esta parte de la interfaz humano-máquina por medio de una pantalla táctil. Pero puede ser un potenciómetro, pueden ser botones, pueden ser cualquier dispositivo que sirva como interfaz entre el controlador y el operario. En el caso del controlador o PLC, yo lo separé. Ustedes me pueden decir que es prácticamente lo mismo, pero realmente el controlador también puede ser una tarjeta electrónica que esté leyendo o que esté conectada a la interfaz y que prácticamente él esté agarrando la señal de la interfaz y lo esté mandando para el servopack. El servopack o amplificador o servoamplificador es prácticamente el controlador del servomotor. Es lo que agarra la señal electrónica y la pasa a una señal eléctrica para ejecutar los movimientos del servo. O sea, si yo tengo una señal de 0 a 10 que me dice que 0 voltios son 0 RPM, revoluciones por minuto, y 10 voltios son 3000 revoluciones, el servopack se encarga de hacer esa traducción prácticamente, de decir, ok, si estoy en 10 voltios, si estoy recibiendo 10 voltios, yo te voy a hacer mover servomotor a 3000 revoluciones. Con respecto a la historia de esta tecnología, podemos hablar un poco de dónde comenzó, o sea, de dónde salió el hecho de decir, ok, hagamos un motor eléctrico eficiente que podamos controlar. Acuérdense de las tres variables importantes: posición, fuerza y velocidad. En este caso tenemos un antecesor, que es la tecnología de corriente continua, o bien llamada DC, o voltaje DC, que eran motores industriales de capacidad de voltaje relativamente alta, o sea, tener un voltaje de corriente continua de 200 voltios, de 400 voltios, que prácticamente tenían que contar con un control industrial o sea, realmente grande para hacer la conversión de la energía trifásica o energía monofásica eléctrica AC y pasarla a corriente continua con esa capacidad de voltaje. Y los primeros prácticamente, los servomotores fueron de imanes permanentes para la corriente continua,
que proporcionaron un método sencillo de control de torque, formado por una jaula que contenía un imán fijo y unas bobinas giratorias en su interior. Desafortunadamente, este diseño no estuvo exento a problemas, más que todo en la parte de mantenimiento. O sea, prácticamente, físicamente, así como se ven en las imágenes, tenemos un motor que ya al desarmarlo y al abrirlo podemos encontrar que en su carcasa estas pelotas, por así decirlo, o estos círculos que se ven, son imanes permanentes, o sea, están pegados, están fijos mecánicamente a la parte fija del motor, al estator, y, y están conduciendo o generando un campo entonces, este campo magnético lo que hacía era mejorar el rendimiento de prácticamente del giro del motor o el giro del eje. Al tener un campo magnético constante y al solo estar preocupado por la polaridad del embobinado del rotor, uno podía tener un mejor control, así generando más fuerza. Y algo bien importante, y por lo que se habla de exento a problemas, que no estaba exento a problemas, es la parte del mantenimiento. En este caso, ustedes se pueden fijar, aquí hago un pequeño zoom, la parte donde está el eje, que se ve un valero, es la parte, nosotros le podemos llamar colector, puede ser anillo de bobinas, se pueden encontrar de diferentes, o se pueden nombrar de diferentes maneras. Este contaba o contemplaba cierto número de bobinas alrededor de él, de cobre o de algún conductor, y que eran alimentadas eléctricamente por medio de escobillas, o sea, o carbones. Esta marca café o este círculo que se ve alrededor del eje no es que así sea el diseño, sino que es el rozamiento mecánico de un par de carbones que le está diciendo si esta bobina es positiva, negativa, y dependiendo de que si era polaridad positiva y negativa, se contemplaba los imanes que también tenía la carcasa, y así se podía contemplar el buen uso de, de la velocidad del eje. En una constante innovación, muchos proveedores, muchos fabricantes decidieron abandonar esa tecnología de corriente continua a tecnología alterna trifásica, porque es lo que se encuentra en el mercado, es la alimentación que se tiene constantemente, y lo que se hizo es que se invirtió la tecnología que antes expliqué. Yo tal vez podría entender que en algunos conceptos pues se sienten un poco astrales, e igual los invito a que si tienen alguna duda, alguna consulta, pues lo pueden dejar en el chat. Pero continuando un poco con el tema, lo que se hizo es que un motor, el estator, que es lo que permanece fijo en un motor, ya no tiene imanes permanentes, sino que tiene un par de bobinas, como ustedes pueden ver en la imagen. En este rotor pasa o entra este eje del servomotor que tiene imanes permanentes en el rotor, o sea, en el eje. Entonces los imanes ya no están en la parte fija, sino que está en la parte móvil, lo que genera también un campo magnético constante y un mejor flujo constante de, del, del campo electromagnético producido por el embobinado, sin necesidad de partes móviles para conducir en la parte del eje. Entonces evitábamos más que todo la parte del mantenimiento de carbones y simplemente se hacían cambios de valeros. Entonces, y al final del eje, en la parte trasera, se encuentra el encoder. Bueno, en este modelo, que es un modelo convencional, se encuentra en la parte de atrás y que prácticamente está conectado mecánicamente. Y, y él es el que nos dice si el motor o si el servomotor está girando y a qué velocidad.
Y como explican aquí en la presentación, el estator está formado por un núcleo magnético, el cual se insertan unas bobinas por fase, ABC, dependiendo del número de polos, o sea, la velocidad que uno quiere, y la parte el rotor, que está formado por un núcleo magnético y que se le fijan imanes. Entonces, esto hace la tecnología servo. Esto prácticamente es el despiece de un servomotor. Esto es lo que contiene. Ya entrando, y para entrar ya más en materia para las aplicaciones en la manufactura, es bien importante explicarle por último los lazos de control. ¿Qué es un lazo de control? Es prácticamente un lazo cerrado, que fueran de los conceptos básicos que se explicaron y que se ven contemplados en el control del servo. En este caso, en un servosistema, nosotros tenemos tres lazos importantes y los únicos en un servomotor. Sabemos que podemos controlar o posición, o velocidad, o torque. Dependiendo del modo que nosotros seleccionemos, nosotros vamos a hacer la aplicación, o viceversa. Dependiendo de la aplicación que yo quiera ejecutar, podemos seleccionar qué lazo de control voy a ocupar. Cabe recalcar que en la mayoría de tecnología servo, de los fabricantes, solamente se puede escoger un lazo de control. En este caso, eh, con el esquema que se presenta aquí, tenemos un lazo de torque, que es el primero a la derecha. Luego tenemos en medio un lazo de velocidad, y en el lado izquierdo tenemos un lazo de posición. En el lazo de torque, que prácticamente es el más básico, este amplificador recibe una señal de 0 a 10 voltios, o de menos 10 a 10 voltios DC, que le dice, ok, en mi modelo del servo, el 100% de la fuerza son, hagamos números redondos, 5 newtons. Entonces, si yo le aplico 10 voltios, yo le voy a estar aplicando 5 newtons completo, que él tiene la capacidad. ¿Y cómo cierro o cómo hago el lazo cerrado de este lazo de control? Yo recibo esa información del voltaje de control, lo recibo en mi amplificador, el amplificador se encarga de la relación en la parametrización y de dar el voltaje de salida en PWM para que el servomotor se mueva. Y yo tengo aquí, tal vez se alcanza a ver en algunos, es un pequeño aro que viene y cierra el lazo en el comparador de este lazo de torque. Entonces, prácticamente el lazo de torque se basa en una dona de corriente. Dependiendo del consumo de corriente que yo estoy mandando al servomotor, yo estoy diciendo, ok, si estoy consumiendo esto, el amplificador sabe cuánta fuerza está aplicando. Y así se cierra el primer lazo. Luego tenemos el lazo de velocidad, que se puede controlar de la misma manera que el de torque, que es con una señal de menos 10 voltios a 10 voltios, y que nos dice, pero ya no nos habla de fuerza, sino que nos habla de revoluciones por minuto o de vueltas por segundo, etcétera. Ahora hablemos, como siempre, de números redondos. Digamos que el servomotor que nosotros tenemos es de 3000 revoluciones en la placa, del servomotor. 3000. Si yo le pongo 10 voltios, yo voy a tener las 3000 revoluciones. Si yo le pongo 5 voltios en el amplificador, yo voy a tener 1500 revoluciones por minuto. Entonces, esta información es recibida por el amplificador genera la señal PWM, pasa por el lazo de control porque tiene que saber cuánta fuerza está aplicando, pero esto ya solamente el amplificador se encarga de cerrarlo internamente. O sea, el controlador, el PLC, ya no tiene nada que ver. Entonces, pasa por el lazo de torque, llega al motor y viene, y por medio del encoder, que si ustedes se acuerdan, y ahora vamos como a la importancia de los conceptos básicos, que el encoder, si es incremental o absoluto, en este momento no importa,
porque me está dando una cantidad de pulsos por segundo o por minuto. Entonces yo ahí puedo saber, si yo doy, como les decía en el ejemplo anterior, al principio, si 1000 pulsos es una revolución, ya uno tiene que hacer un cálculo de cuántos pulsos tendrían que ser 1500 RPM. Y así el amplificador lo cierra y él es fiel a ese tipo de medición. Entonces, si él se pasa a 1501, en la siguiente vuelta él corrige. Me pasé una revolución, entonces tengo que disminuir un poco mi velocidad. Y prácticamente es una constante el cierre de este lazo de velocidad. Por último, cerramos por el lazo de posición, que prácticamente ya no recibimos de 0 a 10 voltios, sino que ya recibimos cantidad de pulsos, casi prácticamente como que nosotros tuviéramos un encoder en la entrada del amplificador. O sea, que el PLC que yo esté ocupando para controlar el servomotor o el amplificador tiene que ser especial, con salidas rápidas, que me pueda decir, y yo en mi programación puedo decir que el PLC, si el PLC me manda 100 pulsos, yo quiero que dé una vuelta. Yo le puedo decir a mi amplificador que con pequeña cantidad de pulsos, él se mueva X cantidad de vueltas. Y viceversa, podemos tener una gran cantidad de pulsos y que él se mueva un cuarto de vuelta o la mitad de una vuelta. Y siempre, como les comentaba, se cierra la parte del lazo de posición por medio del encoder. O sea, por la cantidad de pulsos que me manda el encoder, yo puedo saber a qué fracción de vuelta estoy en ese momento. En la parte de las aplicaciones, ya entrando un poco en materia y ya soltando un poco la teoría, y yo sé que a veces es un poco difícil llegar a comprender a ciencia cierta esos conceptos básicos, pero son bien importantes y no me los quería saltar para que ustedes entendieran en esta parte de las aplicaciones. Como les decía, ustedes tienen que saber la parte mecánica, cómo me voy a conectar a la carga. Ustedes tienen que saber también qué tipo de control quiero ocupar, si me interesa la fuerza, si me interesa la velocidad o si me interesa la posición. En estas aplicaciones hablamos por un ejemplo, las aplicaciones de torque. Aquí tenemos un par que es la parte de las embobinadoras, o sea, un sistema en el cual estoy enrollando, ustedes pongan el material, un cartón, plástico, alguna cuerda, nylon, lazo, algún hilo, etcétera. Ustedes necesitan que, bueno, en la manufactura industrial, ustedes necesitan conservar una fuerza al momento de estarlo enrollando. Yo quiero que todo el hilo vaya enrollado de la misma manera, con la misma fuerza. Entonces, ahí es donde entra una aplicación básica de un control de torque de un servo. Prácticamente el servo llega, si yo le digo que ocupe la mitad de su fuerza, él llega a la mitad de su fuerza y él ya no va a apretar más. Él ya no va a forzar mecánicamente el mecanismo para entregar más fuerza, sino que él ahí se complementa. Tenemos la parte en las líneas de producciones de taparroscas, llámese bebida, llámese frascos, llámese cualquier elemento que necesite una rosca y que vaya apretado de la misma manera en toda la producción. En la parte del eje en la cual agarran la tapadera, la ponen en el frasco, en la botella, y se gira, esa fuerza siempre es la misma. A pesar de que siga girando, el servo ha aplicado la fuerza necesaria y él ya no va a aplicar más de esa fuerza necesaria. Limitadores de fuerza. En la industria se encuentran aplicaciones tipo freno magnético, tipo clutch, que al llegar a cierta fuerza
mecánicamente nosotros no queremos que él siga forzando más el mecanismo. Entonces, lo que se hace es que se tiene un motor trifásico de un lado y la unión de la carga con el motor trifásico mecánicamente lo libera al momento de llegar a cierto valor. Pues los servosistemas vienen para migrar esas tecnologías, porque el servo no va a entregar más fuerza de lo que necesita. La parte en líneas de producción, bien parecido a la parte de las taparroscas, cuando ustedes están armando, no sé, en la línea de producción de laptops, de celulares, de hasta equipos industriales, nosotros necesitamos garantizar que el torque brindado en cada uno de las piezas de los equipos vayan a cierto valor de fuerza. Y ahí se aplica el uso del servo. También en prensas automáticas, en líneas de manufactura de piezas mecánicas. Si yo quiero asegurar que mi CNC, llámese torno, llámese fresa, llámese una máquina en conjunto de torno y fresa, necesitamos que se apriete y que brinde la fuerza de agarre la prensa automática siempre en el mismo valor para no dañarlo o para asegurar que se está agarrando con una fuerza suficiente y evitar desprendimientos de piezas mecánicas en el transcurso del procesamiento. Entonces, estas son las aplicaciones de torque. El servomotor obviamente va a la parte de la ingeniería mecánica para diseñar la parte del acople mecánico ya en cada una de estas aplicaciones. Luego tenemos las aplicaciones de velocidad, que hablamos de dosificadoras verticales, tipo revólver, horizontales, dosificadoras de material líquido, de polvo, la parte de las dosificadoras. Hay un amplio campo en el cual nosotros nos podemos basar en la selección de estas aplicaciones. Y estas mismas aplicaciones aparecen en la aplicación de posición, pero en velocidad, por decirles algo, si yo estoy dosificando, hablemos de una línea de producción de agua, si yo tengo una bomba que es la que me mantiene la cantidad de líquido que yo quiero estar envasando, embolsando o embotellando, yo tengo un servo que me está brindando la cantidad exacta de ese material por medio de la velocidad. O sea que si yo le pongo que él permanezca a una velocidad de 1000 revoluciones por segundo, en un segundo, él lo realiza. Y sabemos que mecánicamente va a dosificar exactamente esa cantidad. Entonces, con esto nosotros podemos migrar elementos mecánicos que en la parte de control, o sea, nosotros hemos migrado máquinas con control por medio de clutch. O sea que está un motor trifásico, está el sistema clutch y está un tornillo o está la bomba. Entonces, cuando pasa el tiempo, el motor trifásico siempre está girando y el clutch, que es un mecanismo como que se pueda sujetar, que sujeta la carga y que la suelta. Entonces, él sujeta la carga a cierto tiempo y lo desacopla. Eso genera fricción, eso genera desgaste mecánico, eso genera altas temperaturas de procesamiento. Entonces, todo eso viene repercutiendo en la parte de mantenimiento y en la parte de la vida útil de los equipos, de los elementos. Luego también tenemos en las cortadoras, aquí pongo un ejemplo de una cortadora de elementos desechables, o sea, vasos, platos hondos, algún desechable. Entonces, que son máquinas prácticamente que vienen ya el molde o la materia ya moldeada y está una etapa que tiene servomotor y que va cortando a la medida cada uno de estos platos. Entonces, como les digo, esta parte del servosistema va bien de la mano con la parte mecánica, con el diseño de las líneas de producción. Entonces, sin una buena mecánica,
nosotros no vamos a poder sacar provecho de esta tecnología. En las aplicaciones de velocidad también tenemos bombas hidráulicas. En las líneas de producción o de inyección plástica, es bien importante saber que yo estoy dosificando la cantidad exacta de material en un periodo de tiempo. Imagínense cuando ustedes están haciendo, vaya, el ejemplo de la imagen, que es una moldeadora de botas de hule. Está la bomba hidráulica que alimenta el pistón hidráulico que inyecta el material. O sea, con el servo, simplemente el servo está para asegurar y siempre asegurar que la presión hidráulica que mueve el pistón va a ser la misma siempre, que se va a inyectar de la misma manera y que voy a poder garantizar que la pieza, que en este caso las botas, salgan iguales siempre. O sea, salgan sin ningún desperfecto, salgan sin ningún aire. ¿Qué pasaría si al principio el pistón entra rápido y ya después la bomba controlada por un motor trifásico, porque mecánicamente ellos no pueden garantizar el número de revoluciones? Ahí puede caer la presión hidráulica y ahí puede fallar al momento de estar produciendo y se pueden generar, en cuestión de calidad, se pueden generar problemas. Banda sin fin, en la parte ya acoplando en la parte de brazos robóticos, en una industria en la cual yo necesito llevar un cierto material en cierta posición a cierta velocidad para que un robot industrial lo agarre y lo mueva y lo manipule. Yo necesito garantizar que siempre se detenga en la misma posición, que mi producto siempre esté de la misma manera y que siempre esté a la misma velocidad. Bueno, los tornillos extrusores también se ven aplicado la parte de tecnología servo en los tornillos, porque sabemos de que estamos dosificando mecánicamente el movimiento que genera el servo es fiel. Entonces podemos saber de que la materia que se está extruyendo para bolsas plásticas, para generar algún hilo, para generar algún tipo de extrusión de material, es fiel a lo que nosotros le hemos puesto en la programación. La parte de seguidores máster y selladoras, que prácticamente es como la misma aplicación, que es, ok, yo tengo un motor trifásico, digamos que no es necesario en cierta parte de la máquina tener un control tan preciso. Tenemos un motor trifásico con variadores de frecuencia o con un arranque normal a contactor, y yo quiero que el servo me ejecute una relación de velocidad de cierta manera. Si el motor principal va a 3000 revoluciones, yo quiero que el servo vaya a 1000 revoluciones y siempre sea fiel. Si el motor trifásico reduce la mitad de sus RPM, el otro servosistema va a reducir la mitad. En la parte de las selladoras, prácticamente es en la industria plástica, el generar bolsas plásticas. Nosotros necesitamos mantener velocidad constante en ejes de sellado y en ejes de corte, y prácticamente ahí no me importa la posición, sino que me importa que la velocidad sea fiel. La parte de las aplicaciones de posición, en la parte de etiquetadoras, o sea, necesitamos que en la industria de embotellado salga la etiqueta siempre de la misma manera, en la misma posición, con la misma marca, y necesitamos cumplir esa parte de la calidad. Y yo no puedo entregarle al cliente final un embotellado que lleva dos tablas nutricional. Entonces, es bien importante saber a dónde yo termino. Y esa es como la diferencia entre todos estos lazos de control o estas aplicaciones. En el de torque me importa cuánta fuerza aplico. En la de velocidad me importa a qué velocidad yo estoy moviendo la carga. En las aplicaciones de posición me importa cómo yo me estoy moviendo a lo largo de una vuelta del servo. Yo necesito, porque puede ser
que a velocidad constante no me sirva, sino que yo tenga que dar un cuarto de vuelta, después tengo que dar un octavo, y así acoplarse a la necesidad. En la selladora de bolsas o en toda línea de producción que yo necesito respetar una medida, en la parte de la industria de la papelería o la parte de los cartones, uno tiene que producir una medida exacta. No puedo dar 1 milímetro más, 1 milímetro menos, 2 milímetros más, 3 milímetros más. Eso genera pérdida al final de, de mi producción general. Entonces, los servos vienen para, si yo le pongo 12 pulgadas, 1 pulgada, 13 pulgadas, si yo le pongo 10 milímetros, 10 centímetros, 1 metro, el, el servomotor está para darme exactamente lo que yo necesito, a exactamente la velocidad que yo necesito y de la manera que yo lo necesito. La parte de tornillos dosificadores, o sea, lo que yo les comentaba en la parte de la inyección, no necesariamente tengo que inyectar todo lo que estoy en mi tornillo extrusor, sino que simplemente puedo extruir la mitad porque el producto es diferente. En cambio, antes lo que se hacía es que se cambiaba toda la mecánica de la máquina si voy a producir cierto producto. Ahora no. Ahora con la misma mecánica, solo que poniéndole servo, yo puedo brindar la mitad de la materia prima disponible. Los seguidores de posición prácticamente es como la otra aplicación que yo le comentaba de velocidad, que si él gira un cuarto de vuelta, yo giro un octavo. Si aquel gira la mitad de la vuelta, yo giro un cuarto. Y así. En las máquinas CNC, o sea, en un procesamiento de piezas mecánicas es muy fundamental saber en qué posición, cuántos milímetros, cuántos nanómetros estoy moviéndome, y en esta parte los servosistemas se han creado para eso. El posicionamiento de material, como les comentaba en la parte de selladoras de bolsas, yo los he visto en la parte de la industria textil, cómo se posiciona una guillotina para poder cortar exactamente una pieza textil. También en la parte de las bolsas, como les digo, yo he visto cómo un servo se encarga de dar la medida exacta de una bolsa. Y las servoválvulas. O sea que por medio de un servo yo puedo controlar la apertura de una válvula en un proceso industrial. Hablando de ya los resultados, las ventajas a comparación de las desventajas, realmente a mi parecer son bastantes. Se justifica la inversión, sí, y solo si el proyecto o la mejora que se quiere realizar, generando la compra o el adquirir estos servosistemas, y prácticamente las ventajas son reducir el mantenimiento correctivo. Si yo tenía un motor DC o un motor trifásico, me quito la parte del mantenimiento preventivo de cambio de rodamientos a corto plazo, cada año, cada 2 años. Eh, en el caso, si yo lo comparo con sus predecesores de corriente continua, yo los puedo comparar y puedo saber que la corriente continua yo cada 6 meses, cada 3 meses yo tenía que cambiar carbones y volverlos a cambiar a los siguientes 3 meses. Entonces, en cambio, estos equipos de servos, por lo menos hay muchas marcas de las que están en el mercado que a veces son hasta libre de mantenimiento por 25 años. O sea que a los 25 años ustedes van a abrir el servo solamente para cambiar los rodamientos. Entonces, hablamos de que la inversión, si bien es cierto, es grande, pero también la reducción en tiempo y en mantenimientos o en inversión de mantenimiento es realmente corta. La mejora del rendimiento térmico, o sea, estos equipos están diseñados para ir lento o hasta para ir rápido. En cambio, si yo le pongo un variador de frecuencia a un motor trifásico, yo le tengo que poner ventilación forzada, porque el motor trifásico no está diseñado para ir lento o para ir suficientemente rápido como lo que yo quiero hacer. En cambio, el servo sí, él está diseñado, y obviamente si está bien
está bien seleccionado, pues sabemos de que va a poder rendir térmicamente de la manera correcta. La mejora del control de la mecánica, yo puedo mejorar el rendimiento de la mecánica de una máquina, puedo evitar la fatiga mecánica de ciertos elementos por medio de un buen servosistema. Hay servosistemas de muchas marcas que ya traen para evitar vibraciones innecesarias. La modernización de la maquinaria en general, prácticamente migrar tecnologías obsoletas a tecnologías más modernas y que se puedan adaptar a la industria 4.0, que es el último punto. La versatilidad de control, o sea, yo puedo tener diferentes controladores de diferentes marcas y poder controlar servosistemas de forma general. La adaptabilidad inmediata a las cargas, o sea, si está bien dimensionado mi equipo servo, yo voy a poder mover la carga que necesito sin necesidad de ninguna intervención mecánica. El aumento de velocidad en la línea, al momento de tener todo esto asegurado, yo puedo aumentar mi producción. Al evitar fatigas mecánicas, yo puedo aumentar la velocidad en la línea de producción. El bajo consumo de corriente, estos equipos, a pesar de que están diseñados para altas cargas y para altos perfiles de velocidad, están también diseñados para evitar el consumo excesivo de corriente y pérdidas de este consumo en energía desperdiciada por alguna fuga magnética, como son los motores trifásicos, y mayor torque efectivo. O sea que lo que dice la placa, el torque nominal, es lo que yo puedo ocupar y va a ser bien fiel a al momento de nosotros controlarlo. Desventajas, yo realmente se puede resumir prácticamente en un costo de inversión considerable. Prácticamente que económicamente hablando va a ser la inversión considerable, pero que al final, como les digo, se justifica si está bien dimensionado y si está bien ejecutado la mejora continua. Algo tal vez para agregarlo un poco, un poco diferente es que los servosistemas, cuando yo los estoy energizando y necesito que se mantenga en una posición constante, el motor prácticamente él no para, ¿sí? Sino que simplemente está jugando con su encoder para mantener la posición lo más exacta posible. Y yo puedo mantener esa distancia, esa posición en un periodo de tiempo indeterminado. O sea, yo puedo tener un freno magnético al tener un servo. Las reparaciones de alto costo y la inversión en los cambios mecánicos. O sea, que si yo quiero adaptar un servosistema a una máquina vieja, yo tengo que hacer cambios mecánicos. Yo tengo que considerar que voy a aplicar un servosistema. En la parte de las oportunidades, yo lo resumí en 5 puntos muy importantes, que primero identificar el proceso a mejorar, que yo identifiqué, yo quisiera ver si en este proceso yo puedo ponerle algún servosistema, luego encontrar la limitante del proceso, o sea, si la limitante es la calidad, si la limitante es la velocidad de producción, si la limitante es la reducción de tiempos muertos, si la limitante es que yo ya no estoy modernizando mi planta, mi proceso, necesito identificarlo y eso es bien importante. No solo porque compraron un servo, ustedes van a mejorar, sino que si compraron un servo eficientemente hablando para un proceso que ustedes ya lo habían contemplado, ahí sí vamos a hablar de una mejora continua. La selección de un equipo según las características mecánicas y alcances a lograr, hablando del torque, hablando de la inercia, o sea, de la mecánica que voy a tener, y hablando de la potencia que yo requiero. Y lo que yo quiero lograr, que es el punto 2, ¿qué limitante quiero vencer? El planteamiento del tipo de aplicación a ejecutar, eso va desde el punto 2, que prácticamente es seleccionar si va a ser torque, si va a ser velocidad o si va a ser por posición que yo quiero meter el servomotor. Luego, y por último, prácticamente solo para identificar la oportunidad, es la selección y diseño de la solución completa. Como les decía, si ustedes compran un servomotor o lo consiguen o lo ponen,
no solamente la solución va a ser eso, sino que es todos los periféricos que mis colegas en estos webinars están tratando de acoplarlo a que la industria se está modernizando. Entonces yo necesito periféricos. Yo como consultor de la parte de servosistemas necesito un buen controlador, necesito un buen PLC, necesito una buena pantalla que me pueda soportar los protocolos de comunicación que yo quisiera ocupar. Entonces, hablamos de que la solución no solamente son los servosistemas, sino que es una buena ingeniería. Y los ingenieros o los que estamos a cargo de eso, de ejecutar un proyecto, somos nosotros. Y la parte de las protecciones eléctricas, que va por demás decirlo. Y ya, bueno, casi que por finalizar, quería dejar una frase que realmente sí, para motivarlos, para los estudiantes que están en este webinar, para todas las personas que, que están interesadas en esta rama de la industria, para la gente que ya está casi egresando, motivarlos, decirles de que sentirse capaz de realizar algo es el primer paso para lograrlo, que si yo no me imagino que puedo llegar a hacer, realmente no lo haré, realmente no voy a poder hacerlo. Entonces, motivarlos, agradecerle la compañía, agradecerles también a ISA y a la Universidad de Don Bosco que abren estos espacios tan importantes para todas las industrias y para todos los alumnos. De mi parte es todo. Agradecemos al ingeniero Bertrand por su valioso aporte. En este momento daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que les solicitamos que en el chat escriban su nombre para poder cederle las palabras, o bien pueden escribir su pregunta en el chat y luego dar lectura, que nuestro facilitador pueda solventar sus dudas. Okay, en este caso tenemos Fernando Luis Alberto Oliva. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Mis felicitaciones, ingeniero Bertrand. Mi duda es sobre cómo puedo guiarme a la hora de seleccionar los servos para la aplicación. ¿Existe alguna tabla? Muchas gracias. Bueno, para la pregunta del compañero Fernando, depende mucho de las marcas que yo estoy ocupando. Hay muchas marcas que tienen software gratuitos, hay otras que tienen software pagos, pero siempre se encuentran, por lo menos de las marcas que yo podría conocer, en este caso, por mencionar algunas, Yaskawa, Wacom, ambas tienen software de seleccionamiento de equipos, en el cual se pone la parte mecánica, que son los conceptos básicos que yo les explicaba, y, y prácticamente con eso y la parte mecánica en el sentido del acople, como fajas, cadenas, tornillos sin fin, ahí se especifican en software. Y el software está diseñado para brindarte a ti una tabla de selección. En el caso de Yaskawa, que tienen un amplio catálogo, ellos te dicen, según la velocidad que tú quieres hacer, la velocidad que tú quieres lograr en tu eje y la carga que tú me acabas de decir en el software, yo te recomiendo este y este y este y este modelo. En este caso hasta se puede seleccionar el tipo de alimentación que se va a tener eléctricamente hablando, ¿verdad? Si 480, 220 monofásico, trifásico, etc. No sé si respondo ahí la consulta. Ok, muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias, Inge, Guillermo, un gusto. Igual, ingeniero Kevin, un gusto.
No sé si hay alguna otra consulta. Gracias, Gabriela. Solo quería felicitar al ingeniero Beltrán, excelente ponencia y una consulta referente a los servomotores. Soledad de Isa le saluda, Inge. Un gusto, un gusto. Igual, un gusto saludarle. Referente a los servomotores, ¿cuántas aplicaciones pueden tener? Y en la aplicación, por ejemplo, yo he visto que ustedes pueden incorporar los variadores de frecuencia también. ¿Y qué otro pudiéramos incorporar? Sí, en la parte de un servosistema, realmente el servo está para exigirle prácticamente. El servo está para que él se adapte al requerimiento. En este caso, nosotros podemos adaptar el uso de un variador de frecuencia utilizando un motor trifásico convencional, moviendo una parte mecánica de una máquina y que el servo sea el que coordine y que sepa la velocidad del variador por medio, llámese un encoder externo, llámese sensores inductivos, ópticos, que me digan la posición del eje principal, y los servos prácticamente ellos están listos para accionar y brindar la velocidad, la posición que uno requiere. Gracias. Un gusto, un gusto. Recordarles que podemos pedir la palabra y también podemos preguntar en el chat. O entendieron todo, me di a entender completamente, o también los dejé un poco más confundidos, cualquiera de los dos. Ingeniero, yo creo que ha dejado Excelente todo exponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Okay, como lo podemos ver en el chat y también ahí ese comentario, lo ha dejado todo súper claro. Entonces, si no hay más dudas, damos por finalizado este espacio y reiteramos las gracias, ingeniero Beltrán, por compartir sus conocimientos. En este momento procedemos a hacer la entrega de un diploma de agradecimiento al ingeniero por su participación como ponente en la actividad. El diploma dice de la siguiente manera. The International Society of Automatication, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a Ingeniero José Francisco Beltrán por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022, en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. La firma de Ingeniero Ángel Moreno, tutor, Ingeniero Carlos Montoya, director de escuela, y Francisco Mata, presidente de la sección estudiantil de la UDB de ISA. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto, un gusto. Aunque creo que hay una compañera que quería consultar algo. Sí, ahorita puedo ver una mano levantada por parte de Claudia Miranda. Si tenemos una duda, podemos realizarla. Y muy buenas tardes, ingeniero Beltrán, mucho gusto. Un gusto. Realmente mi profesión es ingeniero químico.
Sin embargo, pues su ponencia siento que es aplicable a tantas industrias como usted lo expuso. Quería saber si durante el desarrollo de todas las aplicaciones que usted nos presentó, eh, aunque usted ya lo hubiese programado, ya sea no sé, a nivel de variedad de frecuencia o de un motor, si han tenido alguna influencia el utilizar elementos químicos, o sea, fluidos químicos distintos al agua, equipos que requieran algún tipo de ácido o de, no sé, algún elemento básico que pudiera generar algún problema a nivel mecánico que haya tenido que usted modificar en la programación para el funcionamiento de estos equipos solamente. Gracias. Sí, gracias ahí por la pregunta. Sí, es curioso. Sí, realmente los servosistemas aparecen más que todo en la industria farmacéutica, en el uso y en el manejo de sustancias químicas para la dosificación exacta de cierto componente químico. En este caso, si yo necesito dosificar un elemento líquido que no sea agua, como comentaba, y lo necesito en un valor exacto, los servosistemas están diseñados para que por medio de un tornillo sin fin, yo dé la cantidad exacta. Con respecto a modificaciones en la parametrización del equipo, no se puede realizar mucho para evitar alguna filtración de algún químico, pero sí cabe mencionar que muchos fabricantes, en el caso de las marcas que yo puedo manejar, tienen líneas higiénicas que son para industria farmacéutica o industria alimentaria o alimenticia. Entonces es para evitar que el servo primero impregne el área, en este caso médica o en el área química, y evite contaminación, y viceversa, que el área contamine la parte mecánica del servosistema. Sí, ya lo hemos visto, se puede contemplar, y es más que todo el seleccionamiento correcto del equipo. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto, un gusto. Bueno, muchas gracias nuevamente a ISA y a la Universidad Don Bosco, y pues cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro facilitador por compartir con nosotros este día y esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. Y agradecemos, excelente, y agradecemos a todos y a toda su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades. Tenemos presencia en Instagram y en Facebook, y también podemos escanear el código QR para conocer más acerca de la membresía estudiantil. Okay. Gusto. Excelente. En este momento procederemos a tomar una fotografía, así que, bueno, los que puedan podemos encender o activar un momentito la cámara para que podamos tomar la fotografía, ¿ok? Vamos a esperar unos segunditos para que podamos tener ahí activar las camaritas. Ok, Dejaron con la excelente. sonrisa ahí. Ok, excelente. Ahí estamos ya con la fotografía. Podemos desactivar la cámara.
Bueno, y con esta actividad damos por finalizado el evento y en nombre de ISA, sección UDB, les deseamos una feliz noche. Y muchas gracias. Gracias.